Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en la salud financiera de Cementos Bío-Bío S.A. Efectivamente. Vamos a revisar los resultados consolidados para la primera mitad de 2025. Y bueno, nuestra guía es el análisis razonado de los estados financieros que publicó la misma empresa. Exactamente. La misión aquí es entender qué nos dicen estos números, ¿no? Ir un poco más allá. Claro, Ver cómo se compara este semestre con el anterior. ¿Qué está moviendo la aguja de sus ganancias? Y bueno, ¿qué nubes de tormenta ven ellos mismos en el horizonte? Se trata de conectar las cifras con el contexto. perfecto. Pues, entremos en materia y veamos qué encontramos en este análisis detallado. A ver, empecemos por el titular principal, la ganancia, la que corresponde a los dueños de la empresa. Vemos una caída importante, ¿verdad? Sí, bastante notoria. Bajó más de 5,000 millones de pesos chilenos respecto al año pasado. Quedó en unos 12,200 millones. ¿Dónde estuvo el principal golpe? ¿Qué pasó? Mira, el análisis de la compañía apunta directo a una menor rentabilidad en sus operaciones centrales. O sea, el negocio mismo, el día a día, generó menos ganancias. El core del negocio. Eso. Y a esto se sumaron otros factores. Tuvieron menos ingresos extraordinarios, digamos, y mayores gastos de administración. Hubo algunos elementos que amortiguaron un poco el golpe, eso sí, menores costos de distribución y, bien importante, menores costos financieros. Ah, interesante. Y claro, al ganar menos, pues también pagaron menos impuestos. Me he entendido. Y esa presión en las operaciones se ve también en la ganancia bruta, ¿no? Cayó cerca de un 2,7%. Quedó en unos 68,500 millones. Así es. El reporte lo vincula a menores entregas de hormigón, lo que ellos llaman despachos, y márgenes más apretados en general. Sí. Aunque curiosamente los despachos de cemento y cal sí aumentaron. Es una mezcla ahí. Correcto. Y eso nos lleva al EBITDA. Ese indicador que siempre miramos porque, bueno, nos da una idea de la potencia del negocio base sin efectos financieros, ¿no? Exacto. La rentabilidad operativa pura. Pues cayó un 7%. Quedó en unos 37.4 millones de pesos. 7%. Es significativo. Sí, lo es. Y la explicación que da la empresa coincide con lo que mencionabas, ¿eh? El fin de contratos grandes para suministrar hormigón a proyectos específicos pesó mucho. Claro, se terminaron esas obras grandes. Exacto. Y también influyó un alza en gastos administrativos. Mencionan un cambio en cómo se pagan unas patentes mineras y también una baja en la línea de otros ingresos. Pero mencionaste una buena noticia por ahí. Los costos financieros bajaron. Eso ayuda, sobre todo con las tasas como han estado. Sin duda. Un respiro importante. La principal razón que exponen es la disminución de la tasa de interés de referencia, la que afecta a gran parte de sus préstamos bancarios. Y ha venido bajando en Chile. Exacto. Además, el impacto por diferencias de cambio fue mínimo este semestre. Casi nada, 64 millones. Esto por un tipo de cambio más bajo y también un menor efecto contable de la hiperinflación argentina sobre su inversión allá. Ah, claro. El ajuste por inflación. Y como decíamos antes, bueno, al ganar menos, el impuesto a las ganancias también fue menor, unos 3,000 millones de pesos menos. Cambiando un poco el foco. ¿En qué puso sus fichas la compañía en términos de inversión durante este semestre? ¿Hubo proyectos nuevos importantes? Sí, hubo movimiento. Las inversiones principales, según detalla el informe, se concentraron en dos frentes, básicamente. A ver. Primero, la recta final de un proyecto clave en su planta de Teno. Este es para usar combustibles alternativos sólidos, buscando eficiencia, sustentabilidad. Seguramente. Interesante, combustibles alternativos. Sí. Y segundo, otros proyectos para ampliar la capacidad de producción en sus plantas de cal. ¿Solo en Chile? No, en Chile y también en Argentina. Son apuestas a futuro, claramente. Eficiencia por un lado, capacidad por el otro. Analicemos ahora el desempeño por áreas de negocio. El segmento cemento. Aquí vemos un giro, ¿no? Pasó de ganar unos 1,700 millones en la primera mitad de 2024 a perder algo más de 200 millones ahora. Sí, un cambio drástico. ¿Qué hay detrás de ese vuelco tan fuerte? Del momento que vive el sector, ¿no? La caída en las entregas de hormigón es el factor clave según la empresa. ¿Que bajaron como un 4%, decías? Un 4,15% menos que en 2024, sí. Totalizaron 485,000 metros cúbicos.
Eso, junto con menores otros ingresos, explica gran parte. Pero lo raro es que el cemento sí subió. Exacto. Y subió bastante, casi un 13% más de despachos de cemento, hasta 671,000 toneladas. Entonces, ¿qué pasa? ¿No compensa? Aparentemente no. Esto sugiere que quizás los márgenes en cemento no fueron suficientes para compensar la caída del hormigón. O tal vez los precios del cemento estuvieron bajo presión, no lo detallan tanto. Y es fundamental recordar el contexto que ellos mismos describen. La construcción, que es su mercado estrella, Claro. viene de un 2024 muy, muy duro. Alza de costos, crédito más caro, desconfianza general. Sí, fue un año complicado. Y aunque proyectan una leve mejora para 2025, las réplicas de esa crisis aún se sienten, especialmente en el hormigón, que va muy ligado a proyectos específicos que, bueno, terminaron. Queda clarísimo el impacto del sector construcción. ¿Y cómo le fue al negocio de la cal? Más estable. El segmento cal sigue siendo rentable, sí. Generó una utilidad de más de 15,500 millones de pesos. Nada mal. No, pero es una cifra menor a la del año pasado. Son unos 2,100 millones menos. Ah, ok. ¿Y la razón? El análisis interno lo atribuye a un margen operacional más estrecho. Presión en los márgenes también ahí. Entiendo. En volumen, las entregas de cal subieron ligeramente, un 2,5%. Parece un negocio más estable, sí, pero no inmune a las presiones de costos o de precios. Y para completar el cuadro, tienen ese segmento llamado Otros. ¿Qué cabe ahí dentro? Es un poco el cajón desastre, ¿sabes? Agrupa negocios más pequeños o complementarios. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues la venta de áridos, grava, arena, algunas actividades mineras propias, los gastos y actividades de la sociedad matriz, y también los coletazos, digamos, de negocios que ya vendieron o cerraron hace tiempo. Ah, restos de operaciones antiguas. Exacto, como cerámica sanitaria o el negocio forestal. Así que sus resultados son una mezcla de todo eso. Pasemos ahora a revisar los signos vitales financieros. Vamos a comparar junio de 2025 con el cierre de 2024. ¿Cómo está la liquidez? La capacidad para pagar cuentas a corto plazo. Aquí hay noticias positivas, fíjate. La liquidez corriente, que compara activos de corto plazo con deudas de corto plazo, mejoró. ¿Subió el ratio? Sí, subió de 1,3 a 1,4 veces aproximadamente. Esto significa que tienen un poquito más de holgura. Bien. La razón principal es un aumento en el efectivo disponible, también en las cuentas por cobrar a clientes y en los inventarios. Tienen más activos líquidos. ¿Y la prueba ácida, que es más estricta? También mejoró. Esa que saca los inventarios del cálculo, ¿No? esa misma. Subió de 0,85 a 0,95. Se acerca a 1, lo cual es bueno. Bien por ese lado entonces. ¿Y el nivel de endeudamiento general? ¿Subió, bajó, se mantuvo? Muestra una tendencia a la baja. La razón de endeudamiento total, pasivos totales sobre patrimonio, disminuyó. Pasó de 0,93 a 0,87 veces. Menos deuda en relación al capital propio. Generalmente es buena señal. Exacto. Y esta reducción viene principalmente de menores deudas por arriendos a largo plazo, según las normas contables nuevas, y también ciertos ajustes fiscales que se pagarán más adelante, los impuestos diferidos. Ok. Un detalle. Dentro de la deuda total, la proporción que vence a corto plazo sí subió un poquito, del 46% al 49%. Pero el monto total de la deuda bajó. Entendido. Entonces, liquidez mejor, deuda total menor, pero si la ganancia operativa bajó, como vimos al principio, eso tiene que reflejarse en la rentabilidad para los accionistas y sobre los activos, ¿no? Ahí debería notarse. Exactamente. Aquí es donde se ve el impacto directo de esa menor utilidad que comentamos. La rentabilidad sobre el patrimonio, el ROE. El ROE, sí. Anualizada para poder comparar, cayó. De casi un 12% que traían, bajó a cerca del 8,7%. Una caída importante. Sí. Y la rentabilidad sobre los activos totales, el ROA, también anualizada, bajó de un 8,7% a un 6,9%. O sea, menos retorno. Por cada peso invertido por los dueños o en el total de sus activos. Es el efecto directo de ganar menos. Sin embargo, hay un indicador que sí mejoró, según el informe, la cobertura de gastos financieros. ¿Cómo se explica eso si el EBITDA, la ganancia operativa, bajó? Parece contradictorio. Es una buena observación, sí.
Este indicador, que es el EBITDA sobre los gastos financieros, subió. Pasó de 7,1 a 7,5 veces. A pesar de menor EBITDA. Exacto. ¿Por qué? Porque aunque el EBITDA fue menor, los gastos financieros bajaron más en proporción. Ah, por las tasas de interés más bajas. Principalmente por eso, por el impacto en su deuda variable. Así que, a pesar de ganar menos operativamente, su capacidad para cubrir los intereses de la deuda mejoró un poquito. Tiene lógica. Y finalmente, en los indicadores, el margen EBITDA, el porcentaje de ganancia operativa sobre las ventas. Ese sí bajó. Ese sí refleja la presión en la rentabilidad operativa. Bajó del 21,8% al 20,2%. Ok, de cada 100 pesos de venta. Se quedaron con un poco menos de ganancia operativa antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Es consistente con la caída del EBITDA en términos absolutos que vimos antes. Claro. El EBITDA semestral fue de unos 37.400 millones, que si uno lo proyectara al año, estaría por debajo del total de 2024, que fue de 78.500 millones. Ok, demos una mirada rápida al balance general. La foto de lo que tiene y lo que debe la empresa. ¿Hubo algún cambio estructural relevante entre diciembre y junio? No, no hay cambios dramáticos, pero sí movimientos interesantes de ver. Los activos totales crecieron, pero muy ligeramente. De 521.000 millones a 524.000 millones de pesos. Casi igual. ¿Y qué explica ese pequeño aumento? Se debe a que los activos corrientes, la caja, las cuentas por cobrar, los inventarios, crecieron. Y eso compensó una baja que hubo en los activos no corrientes. ¿Cómo cuáles? Como propiedades, planta y equipo o los activos por derecho de uso de arriendos. Esos bajaron un poco. Y por el lado del financiamiento, pasivos y patrimonio. Los pasivos totales disminuyeron. De 250.000 millones bajaron a 244.000 millones. Menos deuda total. Sí, principalmente por esas reducciones en deudas por arriendo e impuestos diferidos que ya mencionamos antes. Ok. Y el patrimonio neto, el capital de los dueños, creció de 270.000 millones a 280.000 millones. ¿Por qué? Básicamente porque la ganancia del semestre, esos 12.200 millones, se sumó al capital de la empresa, se reinvirtió, digamos. Entendido. Ahora, sigamos el rastro del dinero. El estado de flujo de efectivo. ¿Qué nos cuenta sobre cómo se movió la caja en este semestre comparado con el año anterior? ¿De dónde vino y a dónde fue? A ver, el flujo de la operación, o sea, el dinero generado por el negocio del día a día, fue positivo. Entraron unos 20.7 millones de pesos. ¿Mejor o peor que el año pasado? Un poquito mejor que el año pasado, fíjate. Ah, mira. ¿Y por qué? Principalmente porque pagaron menos a proveedores y empleados, y también pagaron menos intereses e impuestos. Eso compensó el hecho de que cobraron menos por ventas, que también pasó. Ok. La operación generó caja. ¿Qué pasó con la inversión? En inversión hubo una salida de dinero, como es normal en una empresa industrial que invierte, unos 5.5 millones negativos. ¿Mucho? ¿Poco? Fue una salida menor que en 2024. Gastaron menos en comprar propiedades, planta y equipo este semestre. ¿Alguna razón? El informe lo atribuye a un cierto retraso, un desfase en el inicio de algunas inversiones que tenían planeadas. Ya veo. ¿Y el financiamiento? Deudas, dividendos. El flujo de financiamiento también fue negativo. Salió dinero, unos 9.200 millones. ¿Comparado con 2024? Aquí la diferencia es notable. La salida fue mucho menor este año. Y la razón principal es que pagaron menos dividendos a los accionistas durante este semestre. Ah, ok. Entonces, si sumamos y restamos todo eso, operación positiva, inversión negativa, financiamiento negativo, ¿la caja neta aumentó o disminuyó al final del semestre? El resultado neto fue un aumento en la caja. El efectivo y equivalentes crecieron en unos 5.500 millones de pesos durante estos 6 meses. O sea, ¿terminaron con más caja de la que empezaron? Exacto. Pasaron de tener casi 26.000 millones a principios de año a cerrar junio con algo más de 31.000 millones de pesos en caja. Más liquidez disponible. Toda actividad empresarial tiene riesgos, ¿no? El análisis dedica una sección importante a identificarlos. Según la propia evaluación de Cementos BioBio, ¿cuáles son las principales preocupaciones? Sí, los detallan bien. Los agrupan en operacionales y financieros. Veamos los operacionales primero.
Bueno, el elefante en la habitación, como dicen, es la dependencia del ciclo económico, especialmente de la construcción. Lo reconocen abiertamente. ¿Es inevitable en este sector? Claro. También mencionan que la competencia es fuerte, que hay nuevos jugadores, importaciones, y admiten los desafíos recientes por la inflación y las tasas altas que golpearon a sus sectores clave. ¿Y cómo dicen que responden a eso? Dicen que apuestan por la eficiencia comercial y operacional, por aprovechar sus propias materias primas, lo que llaman integración vertical, y por la innovación. Ok. ¿Qué otros riesgos operacionales ven? Mencionan las posibles fallas de equipos, algo inherente a la industria pesada. Dicen que lo mitigan con programas de mantenimiento preventivo, predictivo y reemplazo de activos. Lógico. Y también el riesgo regulatorio. Subrayan la importancia de cumplir con todas las normativas, ambientales, laborales, tributarias, y piden, digamos, estabilidad en las reglas del juego a largo plazo. Tiene sentido. Y por el lado financiero, ¿qué les quita el sueño ahí? Aquí hay varios frentes. El primero, la tasa de interés. Es un tema sensible para ellos. ¿Por qué? Mucha deuda a tasa variable. Muchísima. Casi el 100% de su deuda financiera relevante, que son unos 102,000 millones de pesos, está a tasa variable. ¡Wow! Muy expuestos. Sí. Hacen un cálculo de sensibilidad. Si las tasas suben o bajan un 1%, su resultado antes de impuestos se movería en unos 1,000 millones de pesos. ¿Para arriba o para abajo? Impacto directo. Claro, dicen que monitorean los mercados y que podrían usar derivados, coberturas para protegerse si fuera necesario. Ok, tasa de interés, ¿qué más? Luego está la liquidez, aunque aquí se muestran más tranquilos. Mencionan la caja que tienen ahora, esos 31,000 millones, y además líneas de crédito disponibles por 136,000 millones más. Sienten que tienen respaldo. Se ven cubiertos por ese lado. Y tipo de cambio e inflación. Tienen operaciones fuera de Chile, ¿eso cómo juega? Buena pregunta. Sí, tienen exposición por sus inversiones en Argentina y Perú. La fluctuación de las monedas ya les generó un impacto negativo en el patrimonio este semestre. Unos 420 millones menos por Argentina, 70 millones menos por Perú, más o menos. Es el riesgo de operar afuera. Exacto. También tienen una pequeña exposición neta directa en dólares. Calculan que un 1% de variación del dólar les afecta en 1,000,000 de pesos los resultados. Poquito, pero existe. ¿Y la inflación? Chile, Perú, Argentina. En Chile no ven gran impacto. Dicen que tienen pocos activos o pasivos en UF. En Perú, niveles normales. En Argentina, bueno, la situación es distinta. ¿Hiperinflación? La clasifican como economía hiperinflacionaria bajo normas internacionales. Sí. Eso les obliga a hacer ajustes contables complejos para reexpresar sus estados financieros. Curiosamente, este periodo, esos ajustes generaron un efecto positivo en resultados de unos 118 millones. ¿Qué cosas tiene la contabilidad? ¿Algún otro riesgo financiero importante? Sí, mencionan dos más. Uno es el riesgo de que los clientes no paguen, el riesgo de crédito. Clave en construcción, imagino. Sí, lo manejan analizando a cada cliente caso a caso, fijando límites, pidiendo garantías, y tienen un seguro de crédito que cubre más del 90% de su cartera, relevante en sectores como construcción e industria. Ah, ¿están asegurados? En gran parte. A las grandes mineras y clientes de cal no los aseguran porque los ven como de bajo riesgo. Tienen comités de crédito que monitorean esto de cerca. ¿Y el último riesgo financiero? El riesgo energético. El costo del combustible y la electricidad es crucial para ellos. Es un costo muy relevante. Claro. Hornos, plantas. Exacto. Dicen que lo mitigan con un contrato a largo plazo con la generadora Colbún para el suministro eléctrico, hasta 2031. Y un convenio con ENAP para comprar petcoke, que es un combustible industrial. Buscan asegurar suministro y precios más estables. Ya para ir perfilando las conclusiones de este análisis, ¿cómo resume el informe la evolución reciente y qué panorama dibuja para adelante? ¿Son optimistas, pesimistas? Pues reitera la fuerte conexión del negocio de cemento y hormigón con la macroeconomía. No se cansan de decirlo. Factores como la pandemia, los conflictos globales, la inflación, las tasas altas, todo eso ha golpeado a sus mercados clave. El contexto manda. Totalmente. Aunque ven algunas señales de mejora en Chile, la inflación y las tasas bajando.
proyecciones de crecimiento moderado del PIB para 2025. Insisten en que la construcción viene de un año pésimo, el 2024. Sí. Y la recuperación que esperan para 2025 es solo leve. Muy cautos ahí. ¿Mm? Observan más movimiento en infraestructura, como minería o energía, pero el sector inmobiliario de vivienda sigue débil, rezagado. Y eso explica la mezcla que vimos. Esa dualidad del semestre. Suben las entregas de cemento, que es más general, pero bajan las de hormigón, más ligado a proyectos grandes que terminaron. Para el negocio de cal, esperan mantener la estabilidad, quizás con un leve crecimiento. Y para cubrirse de imprevistos, también recalcan que están asegurados, ¿cierto? Correcto. Detallan que tienen pólizas de seguro para cubrir una gama amplia de eventos. Daños a sus plantas, pérdidas si tienen que parar la producción por algún siniestro, responsabilidad civil si causan daños a terceros, problemas en el transporte de materiales. Cubren bastante. Sí, incluso terrorismo y los seguros de crédito para clientes que ya comentamos. Es una forma de protegerse contra golpes externos, ¿no? Como desastres naturales, inestabilidad política, cosas que están fuera de su control directo. Muy bien. Creo que hemos desgranado los puntos centrales de este análisis financiero. Si intentamos sintetizar, podríamos decir que Cementos Bío navegó una primera mitad de 2025 con vientos en contra, ¿no? Sobre todo en su rentabilidad. Sí, claramente. La debilidad del sector construcción les pegó fuerte en el negocio de hormigón y, bueno, apretó los márgenes operativos. Definitivamente esa es la foto principal. Pero, como todo, tiene matices importantes. Vimos un crecimiento sólido en las entregas de cemento, lo cual es una señal alentadora. No hay que olvidarlo. Cierto. Además, supieron capitalizar el entorno de tasas de interés más bajas para reducir sus costos financieros. Eso fue un punto a favor. Mejoraron su posición de liquidez y mantuvieron la deuda total a raya, controlada. O sea, luces y sombras. Exacto. Los riesgos son reales y significativos, no los esconden. La dependencia económica, la volatilidad financiera, pero la empresa parece tener estrategias definidas para manejarlos, como esos contratos energéticos de largo plazo o la red de seguros que mencionan. Queda la sensación de que la reactivación de la construcción será determinante para ellos en los próximos meses, ¿no? Sin duda. Y esto me deja pensando en algo. A partir de lo que leímos, mencionan esas inversiones en eficiencia y combustibles alternativos, como el proyecto en Tenoy. Y yo me pregunto, ¿serán estas apuestas suficientes para blindar un poco más a la compañía contra los vaivenes futuros de los costos energéticos y la demanda? Es una buena pregunta. O, viéndolo de otro modo, podrían ser el factor que les dé una ventaja competitiva más sólida en este mercado que ellos mismos describen como tan complejo y tan peleado. Es la pregunta del millón, ¿verdad? Ver si esas inversiones estratégicas se traducen no solo en eficiencia, que seguro lo harán, sino en una mayor resiliencia y, sobre todo, en una diferenciación competitiva. Eso será crucial para seguir la trayectoria de Cementos Bío en los próximos periodos. Habrá que estar atentos. Definitivamente. Un punto clave para mantener bajo el radar.